Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jimena Lem. El tema que voy a explicar se trata sobre el ciclo presupuestario. El ciclo presupuestario en una empresa es un proceso sistemático que se sigue para planificar, gestionar y evaluar las finanzas de la empresa a lo largo de un periodo determinado, generalmente un año fiscal. Este incluye varias fases, claves, cada una con sus propias actividades y objetivos específicos. A continuación se describen las etapas típicas del ciclo presupuestario. La planificación y preparación. La planificación es un componente clave del ciclo de preparación, un proceso para gestionar el riesgo. Los planes se evalúan y mejoran continuamente a través de un ciclo de planificación, organización y equipamiento, capacitación, ejercicio de evaluación y acción correctiva para mejorar el rendimiento y reducir o eliminar los riesgos identificados. Aquí mantenemos varias subetapas, que serían el establecimiento de objetivos, donde nos dicen que definir los objetivos financieros y operativos para el periodo presupuestario. La recolección de datos. Dice que recopila información histórica y datos relevantes que influyen en la elaboración del presupuesto. También mantenemos las proyecciones y supuestos. Dice que realizan sus proyecciones financieras basadas en supuestos razonables sobre ingresos, gastos y otras variables económicas. También mantenemos el análisis del entorno, donde evaluar las condiciones económicas, políticas y del mercado que pueden afectar a la empresa. Esto incluye el análisis de tendencias del sector, competidores y cambios regulatorios. Los objetivos estratégicos definen metas específicas que se alinean con la estrategia a lo largo del plazo de la empresa, como expansión de mercado, incremento de la rentabilidad o lanzamiento de nuevos productos. Mantenemos las políticas presupuestarias, que establecen las directrices y políticas que guiarán la elaboración del presupuesto, incluyendo los límites de gastos, las prioridades de inversión y criterios de asignación de recursos. La elaboración de un presupuesto. Nos dice que un presupuesto es un plan de las operaciones y recursos de una empresa que se formula para lograr en un cierto periodo los objetivos propuestos y se expresa en términos monetarios. Mantenemos igual varias subetapas. Serían en el desarrollo del presupuesto departamentales. Cada departamento elabora su propio presupuesto detallando sus necesidades de recursos y proyecciones de gastos e ingresos. La consolidación. Los presupuestos de los diferentes departamentos se consolidan en un presupuesto general de la empresa. La revisión y los ajustes. Los presupuestos consolidados son revisados y ajustados según las prioridades estratégicas y las restricciones financieras. Presupuesto de ingresos. Estiman los ingresos esperados por la venta de productos o servicios, basándose en un análisis de mercado, histórico de ventas y pronóstico de demanda. Mantenemos el presupuesto de gastos operativos, donde detallan los costos que están asociados con las operaciones diarias, como salarios, rentas, suministros y servicios públicos. El presupuesto de capital nos dice que planifica las inversiones en activos fijos, como maquinaria, instalaciones y tecnología, necesarias para el crecimiento y mantenimiento de la capacidad operativa. Presupuesto de caja. Proyecta el flujo de caja para asegurar que la empresa mantenga suficiente liquidez para sus operaciones y obligaciones financieras. La aprobación del presupuesto. En la aprobación del presupuesto nos dice que constituye una de las atribuciones del Congreso o Parlamento de un país mediante la ley de presupuestos correspondiente, que es una norma legal que contempla en diversos ordenamientos jurídicos y dictada por este órgano a finales de año. La presentación del presupuesto. Los responsables de cada departamento presentan sus presupuestos al comité financiero o a la directiva ejecutiva. La revisión crítica. Se analizan y discuten las cifras propuestas para asegurar que sean realistas y alineadas con los objetivos estratégicos. La negociación y ajuste.
se realizan ajustes basados en las discusiones, priorizando las necesidades y limitaciones financieras de la empresa. La formalización. Nos dice que una vez aprobado el presupuesto, se documenta oficialmente y se comunica a todos los niveles de la organización. Tenemos también la revisión ejecutiva, donde la alta dirección revisa el presupuesto consolidado. Para finalizar, mantenemos la aprobación formal, donde el presupuesto es aprobado formalmente por la junta directiva o por los gerentes responsables. Ejecución del presupuesto. La ejecución del presupuesto es una fase del ciclo presupuestario que considera las acciones tendientes a la utilización de los recursos materiales, económicos, financieros asignados en el presupuesto con el propósito de obtener los bienes, servicios y obras en la cantidad, calidad y oportunidad previstos en el mismo. Los desembolsos y control de gastos. Se monitorizan los gastos para garantizar que se mantengan dentro del presupuesto, implementando controles internos para prevenir excesos. El seguimiento de los ingresos. Se realiza un seguimiento continuo de los ingresos reales en comparación con las proyecciones presupuestarias, identificando rápidamente cualquier variación significativa. Los ajustes proactivos. Si se identifican desviaciones importantes, se toman medidas correctivas, como ajustar las técnicas de ventas y también para reprogramar los gastos. La asignación de recursos. Los recursos se asignan conforme a lo planificado en el presupuesto. El monitoreo y control. Se realiza un seguimiento continuo del desempeño financiero comparándolo con el presupuesto para identificar las desviaciones. La evaluación y retroalimentación. Estos informes periódicos preparan informes financieros periódicos mensuales o trimestrales que comparen el desempeño real con el presupuestado. Las reuniones de revisión. Realizar reuniones periódicas para discutir los informes y tomar decisiones basadas en los resultados. El análisis de las variaciones. Investigar y extender las causas de las desviaciones para mejorar la precisión del presupuesto futuro. Lecciones aprendidas. Documenta las lecciones aprendidas y las mejora prácticas para refinar el proceso de presupuesto en ciclos futuros. El análisis de desviaciones. Se analizan las diferencias entre los resultados reales y los presupuestados para entender las causas de las desviaciones. Y el informe de desempeño. Se preparan informes periódicos para evaluar el desempeño financiero y operativo. Y finalmente mantenemos la retroalimentación, donde la información obtenida de la evaluación se utiliza para mejorar el proceso presupuestario futuro y hacer ajustes necesarios. En el ciclo presupuestario también tenemos 7 etapas, las cuales nos dice que son un conjunto por las que se transmite el presupuesto. Es un proceso continuo, dinámico y flexible. Existen varios autores que definen un poco en la conceptualización de las etapas que comprenden este ciclo, pero básicamente está compuesto por las siguientes. Sería la planificación, la programación, la presupuestación, el ejercicio de seguimiento, la evaluación y la rendición de cuentas. En la planeación tenemos, en esta etapa, los organismos definen sus propósitos y seleccionan las estrategias que les permitirá conseguir sus objetivos. También se definen las formas de futuro monitoreo, seguimiento y evaluación de los programas que se implementan. El resultado de esta etapa son los llamados instrumentos de planeación. Cabe mencionar que los distintos niveles de gobierno realizan su proceso de planeación, por ejemplo, planeación estatal, sectorial, planeación municipal, planeación propia de organismos, entre otras. Referente a la planeación estatal,
es la que realiza el Estado, es un instrumento de planeación resultante. Es el programa de desarrollo estatal, el cual es a largo plazo, sería en unos 20 años, o en un programa de gobierno con una duración de 6 años, en lo que se plasman los grandes objetivos a perseguir. Cabe mencionar que con estos instrumentos de planeación deberán estar alineados con el Plan Nacional de Desarrollo vigente. La planeación sectorial. La planeación sectorial se enfoca en áreas específicas de la economía o la sociedad, como sería la salud, la educación, el transporte, la energía, entre otros. Su objetivo es coordinar y dirigir esfuerzos y recursos. También esfuerzos y recursos en un sector particular para alcanzar metas específicas. Se caracteriza por la especialización. Cada sector tiene sus propios objetivos y estrategias. La interdisciplinariedad. A menudo requiere la colaboración entre diferentes disciplinas y sectores. Metas a mediano y largo plazo. Se establecen objetivos específicos para mejorar el rendimiento y la eficacia del sector. Mantenemos también la planeación municipal. La planeación municipal se refiere a la organización y gestión de los recursos y actividades a nivel de municipio o ciudad. Esta planeación incluye la creación de planes de desarrollo urbano, la provisión de servicios públicos y la gestión de infraestructura local. Sus características son participación ciudadana, se suele involucrar a la comunidad en el proceso de planificación, desarrollo sostenible, busca equilibrar el crecimiento económico, social y ambiental. La adaptabilidad debe ser flexible para ajustarse a los cambios demográficos y económicos. La planeación propia de organismos. Esta planificación es específica para organizaciones, ya sean públicas, privadas o sin fines de lucro. Incluye la definición de la misma, visión, objetivos y estrategias de la organización, que se caracteriza por estrategia organizacional. Se centra en cómo la organización puede alcanzar sus objetivos de manera eficiente. La evaluación y control. Implementan mecanismos para medir el progreso y ajustar las estrategias según sea necesario. La adaptación del entorno nos dice que debe ser dinámica y capaz de responder a cambios en el entorno externo e interno. Otros tipos de planeación, mantenemos la planeación estratégica, donde nos dice que el propósito es definir la dirección y prioridades de una organización a largo plazo. Los componentes. Análisis FODA. Fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas. Establecimiento de metas y definición de estrategias. La planeación táctica. El propósito de esta planeación es implementar la estrategia a través de acciones más detalladas y específicas. Mantenemos los componentes de asignación de recursos, desarrollo de cronogramas y definición de responsabilidades. La planeación operativa. El propósito es gestionar las operaciones diarias de una organización. Los componentes, procedimientos detallados, asignación de tareas diarias y de gestión del personal operativo. La planeación ambiental. El propósito es integrar consideraciones ambientales en el desarrollo de políticas y proyectos. Los componentes serían el evaluar el impacto ambiental, el desarrollo sostenible y la conservación de recursos naturales. Mantenemos la programación. En la etapa de programación se definen las actividades, metas entregables, la territorialidad, la calendarización y los beneficios, los ejecutores, las ponderaciones y todo lo necesario para lograr los objetivos.
También se definen los códigos. La programación es una de las fases dentro del ciclo presupuestario. En la administración, este ciclo, que es un proceso sistemático y periódico para la gestión de los recursos financieros, incluye varias etapas: formulación, aprobación, ejecución, control y evaluación. La programación presupuestaria específicamente tiene un rol fundamental en la planificación detallada y la organización de los recursos disponibles para cumplir con los objetivos y metas establecidas. La fase de programación en el ciclo presupuestario. Determinación de objetivos y metas. Durante la programación presupuestaria se identifican los objetivos y metas que las diferentes entidades gubernamentales esperan alcanzar en el periodo fiscal. Estos objetivos deben estar alineados con los planes estratégicos y políticas públicas previamente establecidas. La estimación de ingresos y recursos. Se proyectan los ingresos que se espera obtener durante el periodo fiscal, basándose en análisis económico y financiero. Se consideran todas las fuentes de ingresos como impuestos, tarifas, ingresos no tributarios y transferencias. La asignación de recursos. Se asignan los recursos a los diferentes programas, proyectos, de acuerdo a las prioridades del gobierno. La programación busca garantizar una distribución efectiva y equitativa de los recursos disponibles para maximizar el impacto en el desarrollo socioeconómico. La elaboración del proyecto de presupuesto. Se copilan todas las estimaciones y asignaciones en un documento llamado proyecto de presupuesto. En este documento se detallan los ingresos esperados y las asignaciones de gasto para cada programa y entidad gubernamental. El análisis y la evaluación de programas. Se revisan los programas y proyectos propuestos para asegurarse de que sean viables y efectivos. Se realizan análisis de costo-beneficio y se evalúan alternativas para optimizar el uso de los recursos. La importancia de la programación presupuestaria. La eficiencia en el uso de los recursos permite planificar de manera racional y ordenada el uso de los recursos públicos, evitando duplicidades y redundancias. La transparencia y rendición de cuentas. Facilita la transparencia en la gestión pública, ya que todas las asignaciones y gastos están previamente planificados y documentados. Ayuda en la rendición de cuentas, proporcionando un marco claro para evaluar el desempeño y el cumplimiento de los objetivos. Mantenemos la adaptación y flexibilidad. Aunque la programación establece un plan detallado, también permite ajustes en la respuesta a cambios en un entorno económico o prioridades gubernamentales. Como conclusión, tendríamos que la programación dentro del ciclo presupuestario es una etapa crucial que se sienta las bases para la efectiva gestión de los recursos mediante la determinación clara de los objetivos, la estimación precisa de los ingresos y la asignación estratégica de los recursos. La programación contribuye significativamente al logro de los objetivos de desarrollo y a la eficiencia gubernamental. Como tercer punto, mantenemos la presupuestación. En esta etapa, en donde se le ponen los dineros a los códigos programáticos, los cuales son necesarios para cumplir los propósitos de los programas. En esta etapa también se clasifican los egresos por tipo de fuente de financiamiento y algo importante es que el total de gasto, o sea, el egreso, debe ser igual a los ingresos proporcionados. Este ciclo es un proceso continuo y sistemático que permite a los gobiernos planificar, ejecutar y evaluar el uso de los recursos financieros para cumplir con los objetivos y metas.
A continuación, vamos a detallar el proceso de presupuestación dentro del ciclo presupuestario. Fases del ciclo presupuestario. Formulación del presupuesto. Planeación estratégica. Se establecen los objetivos y prioridades basados en planes de desarrollo y políticas. Estimación de ingresos. Se proyectan los ingresos esperados para el periodo fiscal, considerando fuentes como impuestos, tasas y transferencias. La propuesta de gasto. Se elabora una propuesta detallada de asignaciones de gasto, priorizando programas y proyectos que se alineen con los objetivos estratégicos. La aprobación del presupuesto. Dice que es una revisión y modificación. El proyecto de presupuesto es revisado por el Poder Legislativo, que puede hacer ajustes y modificaciones. La aprobación formal. Una vez revisado y ajustado, el presupuesto es aprobado formalmente mediante una ley o decreto, convirtiéndose en el presupuesto oficial para el próximo periodo fiscal. Mantenemos la ejecución del presupuesto. Aquí mantenemos la asignación de fondos, donde se distribuyen los fondos a las distintas entidades y programas según lo aprobado. El monitoreo y control. Se supervisa la utilización de los recursos para asegurar que se gasten de acuerdo a lo planificado y lo autorizado. El control y evaluación del presupuesto. Tenemos las auditorías y la fiscalización. Se realizan auditorías para verificar la correcta utilización de los fondos y el cumplimiento de los objetivos. Evaluación de resultados. Se evalúan los resultados obtenidos en la relación con los objetivos establecidos, identificando áreas de mejora para futuros ciclos presupuestarios. Detalles de la fase presupuestaria. Planeación y estimación de ingresos. Las proyecciones económicas, utilización de datos históricos y análisis de tendencias para proyectar ingresos futuros. Consultas y análisis. La colaboración con diferentes departamentos y expertos para asegurar que las estimaciones sean realistas y alcanzables. La propuesta de gasto. Priorización en la identificación de programas y proyectos críticos que requieren financiación prioritaria. El costeo. Nos dice que es la determinación de los costos asociados a cada programa y proyecto asegurado, una asignación adecuada de recursos. La aprobación y modificación. El debate legislativo. Presentación del proyecto de presupuesto al Poder Legislativo para su revisión, debate y modificación. El consenso. Búsqueda de acuerdos entre el Ejecutivo y el Legislativo para la aprobación del presupuesto. Mantenemos también la ejecución, donde es de desembolso de fondos, la liberación de los fondos asignados a las entidades y programas. Seguimiento. Monitoreo de la ejecución del presupuesto para asegurar el cumplimiento de las metas. El control y la evaluación. Reportes de desempeño, generación de informes periódicos sobre el uso de los recursos y los logros alcanzados. Revisión post-ejecución. Evaluación final del desempeño, presupuestado y retroalimentación para el próximo ciclo. La importancia de la presupuestación. Transparencia y rendición de cuentas. Asegura que el uso de los recursos sea transparente y sujeto a escrutinio. La eficiencia y eficacia. Facilita la asignación óptima de recursos, mejorando la eficiencia y eficacia en la entrega de servicios. La planificación y control. Proporciona un marco estructurado para la planificación y control financiero, permitiendo ajustes oportunos en respuestas a cambios económicos y prioridades gubernamentales. Como conclusión, mantenemos que el presupuesto es esencial para una gestión financiera eficaz en el sector público y privado. A través de un proceso detallado y sistemático, permite planificar,
asignar y controlar los recursos financieros de manera que se maximice el impacto positivo en la sociedad, asegurando al mismo tiempo la transparencia y la rendición de cuentas. En el ejercicio nos dice que es la etapa en donde se aplican los recursos. Seguimiento. En el seguimiento, en esta etapa se monitorea el avance financiero y el avance físico de cada uno de los códigos. Los códigos programáticos y programas presupuestarios se le puede dar el seguimiento a través de indicadores o de metas que hayan sido declaradas en la etapa de programación. En este punto es importante mencionar que es indispensable involucrar la metodología de marco lógico dentro del proceso de armonización contable para la generación periódica de información financiera sobre el seguimiento, monitoreo y la evaluación. Y el resultado de aplicar la metodología de marco lógico son las matrices de indicadores para resultados para cada uno de los programas presupuestarios. Como sexto punto, mantenemos la evaluación. En esta etapa nos dicen que se logra comparar los resultados logrados con respecto a los resultados programados o planeados. De esta forma, de acuerdo con, se puede identificar las desviaciones y adoptar medidas correctivas que garanticen el cumplimiento adecuado de las metas y programas. Es importante que cada una de las variaciones entre lo real y lo planeado se tenga preparado una explicación que sustente dicha brecha, la cual puede deberse a ampliaciones presupuestales, cambios en estrategia y factores externos. Mantenemos como punto número 7 la rendición de cuentas. Finalmente, se debe transparentar los resultados logrados tanto en la parte cualitativa como en el ejercicio de gasto del ejercicio fiscal correspondiente. Para este tema se utilizan distintos medios, tales como la cuenta pública o informes de gobierno. La presentación de informes financieros. Se debe presentar los balances de situación, donde se presenta el estado financiero al final del periodo fiscal, incluyendo los ingresos, gastos y el saldo resultante. Estado de resultados muestra el desempeño financiero, destacando los ingresos y gastos del periodo fiscal. La información de ejecución presupuestaria. Comparación del presupuesto aprobado y compara los gastos e ingresos reales con los presupuestados, explicando cualquier desviación significativa. Detalle de los programas y proyectos. Incluye detalles sobre la ejecución de programas y proyectos específicos, indicando si se cumplieron los objetivos establecidos. Los informes de auditoría. Mantenemos auditorías internas y externas, que se llevan a cabo estas auditorías para verificar la exactitud de los informes financieros y de la ejecución presupuestaria. El informe del auditor. Se presenta un informe detallado del auditor destacando los hallazgos, recomendaciones y cualquier irregularidad encontrada. La evaluación de los resultados. Evaluación del desempeño. Nos dice que son indicadores de desempeño que se utilizan para medir la eficiencia y efectividad de los programas y proyectos ejecutados. El cumplimiento de los objetivos. Se evalúa el grado de cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en fase de formulación del presupuesto. Análisis de impacto. Mantenemos el impacto social y económico, donde nos dice que se analiza el impacto de las políticas y programas financieros en la sociedad y en la economía. Los beneficios alcanzados. Se evalúan los beneficios tangibles e intangibles logrados gracias a la ejecución presupuestaria. Los mecanismos de transparencia y participación. La publicación de informes. Acceso público.
Los informes de rendición de cuentas se ponen a disposición pública, asegurando la transparencia de la gestión de los recursos. Plataformas digitales. El uso de plataformas digitales y portales de transparencia para facilitar el acceso a la información. La participación ciudadana. Consultas y audiencias públicas. Se organizan consultas y audiencias públicas para discutir los resultados y recibir retroalimentación de la ciudadanía. Involucramiento de la sociedad civil. Se fomenta la participación de organizaciones de la sociedad civil en el proceso de rendición de cuentas. La importancia de la rendición de cuentas. Tiene transparencia que garantiza el uso de los recursos, que éste sea transparente, permitiendo que los ciudadanos conozcan cómo se han gestionado los fondos. La responsabilidad obliga a los gestores de los sectores públicos y privados a rendir cuentas de su gestión, promoviendo la responsabilidad y la integridad de la administración pública. Mejora continua. Proporciona información valiosa que puede ser utilizada para futuros ciclos presupuestarios, identificando áreas de mejora y lecciones aprendidas. Confianza pública. Fortalece la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas al demostrar un manejo responsable y transparencia de los recursos. Como conclusión, podemos decir que la rendición de cuentas es una etapa esencial del ciclo presupuestario para asegurar la transparencia, la responsabilidad y la mejora continua en los recursos, en la gestión de los recursos, a través de la presentación de informes detallados, la evaluación de resultados y la participación ciudadana. En esta fase garantiza que los fondos se utilicen de manera eficiente y en beneficio a la sociedad. Mantenemos dos ejemplos del ciclo presupuestario, uno en el ciclo presupuestario de una empresa privada y el ciclo presupuestario en una empresa pública. Planeación y elaboración del presupuesto en una empresa privada. Nos dice que deben tener los objetivos y las estrategias. Aquí se definen los objetivos y estrategias empresariales para el próximo año fiscal en la recopilación de datos. Recopilación de datos históricos y proyecciones futuras de ingresos y gastos. La formulación del presupuesto. Elaboración del presupuesto detallado por departamentos, ya serían ventas, producción y marketing. Y la aprobación del presupuesto. Esto es revisada por la alta dirección, como serían los gerentes de cada departamento que presenten sus presupuestos a la alta dirección. Y la aprobación. El Consejo de Administración revisa y aprueba el presupuesto consolidado. La ejecución del presupuesto. Asigna la asignación de recursos. Distribuye los recursos financieros a los diferentes departamentos según el presupuesto aprobado. La implementación. Los departamentos ejecutan sus actividades y proyectos siguiendo el presupuesto asignado. Control y seguimiento. Monitoreo continuo. Revisión mensual del desempeño financiero frente al presupuesto. Informes periódicos. Generación de informes financieros mensuales, trimestrales para la alta dirección. Aquí también mantenemos la evaluación y retroalimentación, donde el análisis de variaciones identifican y analizan las desviaciones entre el presupuesto y los resultados reales. Los ajustes. Realización de ajustes en el presupuesto o en las estrategias de la empresa según sea necesario. Mantenemos el ciclo presupuestario en una entidad pública, donde en la formulación del presupuesto tiene que tener su propuesta inicial, en donde los ministros y agencias gubernamentales presentan sus propuestas presupuestarias al Ministerio de Finanzas. Consulta pública. Se llevan a cabo consultas públicas para recoger opiniones y sugerencias de la ciudadanía. La aprobación del presupuesto. El debate legislativo, en donde el presupuesto es presentado al Parlamento o Congreso para su debate y aprobación. La aprobación formal. El presupuesto es aprobante mediante una ley de presupuesto. En ejecución de proyecto, dice que la asignación de fondos es la distribución de los fondos aprobados a las diferentes entidades gubernamentales
La implementación de programas. Las entidades públicas ejecutan los programas y proyectos presupuestarios. En el control y supervisión. Las auditorías internas y externas. Realización de las auditorías para asegurar el uso adecuado de los fondos. Los informes de ejecución. Presentación de informes trimestrales y anuales sobre la ejecución del presupuesto. Mantenemos la evaluación y ajustes, donde la evaluación de impacto es la evaluación de los resultados y el impacto de los programas financiados. La revisión de políticas es ajuste de políticas y estrategias en base a los resultados obtenidos a las evaluaciones realizadas. Estos ejemplos ilustran cómo, a pesar de las diferencias en los contextos y los objetivos, el ciclo presupuestario sigue siendo una estructura similar para asegurar una gestión financiera eficiente y transparente. De mi parte ha sido un gusto. Gracias.